hermanos, sin más preámbulos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a dar lectura al versículo 2 y 13. Nuestro sermón de hoy día va a estar más centrado en el versículo 13, pero hermanos, el versículo 12 de alguna forma nos va a servir un poco para contextualizar el por qué el apóstol Pablo incluye este versículo dentro de todo el tema que él viene abordando desde el capítulo 1. Vamos a abordar muchas cosas, hermanos, y ya les anticipo de que de todos los temas que hemos dado, creo que de que comenzamos la serie hasta ahora, este va a ser el tema quizás más similar a un tema más que a un sermón. Si bien va a ser igual de carácter exhortativo, pero hay cosas que no podemos dejar de lado y es necesario que lo podamos comentar y explicar. Así que para que ya estén preparados y sepan que va a ser más tema que sermón, pero eso no significa que no habrán exhortaciones, hermanos. Primera carta a los Corintios. Una vez que ya lo hayan encontrado, hermanos, les invito a que se pongan en pie para que demos lectura a la palabra del Señor. Reitero una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 1, daremos lectura a los versículos 12 y versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros, hermanos, venimos ya hace un par de domingos con esta serie Conociendo al Espíritu Santo, donde hemos visto su persona y hemos visto su obra. Y nosotros en la semana pasada, hermanos, el domingo anterior, vimos cómo el arrepentimiento y cómo la fe, hermanos, no son obras inherentes de la naturaleza humana, no son obras que el hombre en su estado natural puede producir, sino que afirmamos claramente a la luz de las Escrituras que el arrepentimiento y la fe son fruto del nuevo nacimiento. Son producto de la obra soberana del Espíritu Santo cuando imparte vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Y también nosotros vimos, hermanos, cómo el hombre en su estado natural rechaza el Evangelio por su incapacidad espiritual y por su indisposición a obedecer el llamado al arrepentimiento y la fe. Pero al mismo tiempo vimos cómo a pesar de la incapacidad del hombre, cómo a pesar de la indisposición del corazón del hombre, Dios en la eternidad determinó salvar a un pueblo para sí. Dios eligió a un pueblo por gracia, por pura misericordia, sin prever obras en el futuro, sin prever esfuerzos, ni méritos, ni tampoco una fe prevista, sino que descansa completamente en su gracia soberana. Y esos pecadores muertos en delitos y pecados, Dios les concedió vida. Y a través de esa vida que Dios les impartió, al mismo tiempo ellos pudieron responder de la manera correcta al mensaje del Evangelio. ¿Y qué decía Marcos 1:15? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La respuesta correcta al mensaje del Evangelio no es lo voy a pensar, no es voy a ver qué puedo hacer con esto, sino la respuesta correcta es arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esas respuestas no nacen, una vez más, de la naturaleza del hombre natural, sino que son dones que brotan de la cruz, hermanos. El arrepentimiento y la fe se desprenden de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero son aplicadas por la persona gloriosa del Espíritu Santo. Hermanos, de verdad que personalmente me asombro cada vez más cuando preparo, hermanos, estos sermones, y espero que también ustedes, al poder conocer la persona y la obra del Espíritu Santo, lamentablemente muy desconocida en nuestro tiempo y al mismo tiempo tan mal interpretada, con tan malas enseñanzas, reduciendo la persona y obra del Espíritu Santo solo a manifestaciones, solo a éxtasis
momentáneos, pero no reconociendo la obra gloriosa del Espíritu Santo, hermanos. Desde la regeneración del corazón en el nuevo pacto, y hoy día, ¿cómo veremos, hermanos? Que una vez que el corazón es regenerado, una vez que responde en arrepentimiento y fe, lo que le podemos llamar la conversión, eso es la conversión. Cuando el hombre pecador, una vez que ha recibido vida, responde en arrepentimiento y fe, él se convierte. Él abandona su pecado y ahora va confiando solamente en la persona y la obra de Cristo. Y podríamos pensar que hasta ahí la obra del Espíritu Santo llega. Podríamos pensar que qué glorioso, qué maravilloso, pero la obra del Espíritu Santo continúa, hermanos. Ese mismo Espíritu Santo que da vida, ese mismo Espíritu Santo que capacita para arrepentirse y para creer, no se detiene ahí, hermanos, cuando el creyente solo responde de esta manera, sino que el Espíritu Santo, hermanos, hace una obra gloriosa, pero al mismo tiempo es una de las doctrinas más malinterpretadas de este tiempo, y a pesar que tiene raíces más antiguas, en este tiempo, hermanos, es muy mal interpretada, y es la gloriosa doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que hoy día nosotros, a la luz de estos versículos, sobre todo del versículo 13, lo que hoy día vamos a ver, hermanos, es el bautismo del Espíritu Santo, unidos a Cristo para siempre. Ese es el título de este sermón. El bautismo del Espíritu Santo, unidos con Cristo, unidos a Cristo para siempre. Y aquí, hermanos, como les decía, el bautismo del Espíritu Santo, a pesar de que es una doctrina bastante mal interpretada, que genera bastantes confusiones, si la pudiéramos resumir solamente en algunas líneas y poder expresar de lo que va a tratar este sermón, hermanos, es que el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia para algunos creyentes. Todo nuestro sermón, hermanos, va a estar girando en torno a esta afirmación. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia para algunos creyentes, sino la obra inicial de Cristo, por la que todos los creyentes son incorporados al cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. En torno a esta afirmación va a estar todo nuestro sermón, y creo, hermanos, que es importante que nosotros también comprendamos un poco el trasfondo histórico de las confusiones, de los errores que ha generado esta doctrina. Y la verdad, hermanos, es que para que nosotros entendamos por qué esta doctrina ha sido tan confundida y ha generado tanta controversia, de alguna manera necesitamos conocer un poco su trasfondo histórico. Y hermanos, yo creo que no es una novedad que nosotros hoy podamos afirmar que gran parte del mundo evangélico latinoamericano ha sido influenciado por el pentecostalismo. Si nosotros miramos las estadísticas, hermanos, el mundo latinoamericano es fuertemente influenciado por el pentecostalismo. Pero nosotros podemos pensar quizás de que el pentecostalismo que hoy día vemos, a pesar que es muy diferente a las raíces del pentecostalismo, pero si queremos entender de forma bastante breve, hermanos, no tan profunda, ahí también ustedes van a quedar con la tarea para que puedan también estudiar a mayor profundidad, pero las raíces de esto se remontan al siglo XVIII, con un personaje muy conocido, hermanos, que es John Wesley. John Wesley era un predicador, un evangelista anglicano, un hombre que Dios utilizó en aquel tiempo para poder predicar el evangelio de una manera bastante impresionante. Estaba el mundo de la iglesia en ese tiempo, estaban bastante encerrados, bastante fríos, y Dios levanta a este hombre, y este hombre, hermanos, creía que el bautismo del Espíritu Santo era una segunda obra de gracia, era una segunda bendición. Pero es muy importante entender que los principios que recaen en John Wesley, él no creía que esta segunda obra de gracia o que esta segunda bendición se evidenciaba con hablar en nuevas lenguas. Él creía, él enseñaba y afirmaba que esta segunda bendición lo que producía era que el creyente maduraba a tal punto que la mortificación del pecado en su vida era tan evidente que parece que él no pecaba. Por lo tanto, la enseñanza en donde nace el pentecostalismo de la segunda obra de gracia o esta segunda bendición erradicaba que el bautismo del Espíritu Santo era una obra en donde el Espíritu Santo santificaba a tal punto al creyente que parece que él no pecaba.
Y es ahí donde se extiende esta enseñanza, hermanos, y en donde finalmente llega a manos de una mujer llamada Phoebe Palmer. Y esta mujer, Phoebe Palmer, popularizó la enseñanza de Wesley, solo que destruyó algunos principios. ¿Y cuáles son los principios que destruyó? John Wesley decía que esta obra de santificación era progresiva. Pero esta mujer dijo que no, que era instantánea. Al momento que una persona llevaba su vida al altar y confesaba fe, al momento de poder entregar su vida ante el Señor, esta mujer declaraba que inmediatamente, si la persona reconocía esta segunda obra de gracia, no era necesario ponerlo en tela de juicio. Wesley enseñaba una santificación progresiva pero profunda, y al mismo tiempo decía que esto no era para todos, sino que solamente algunos alcanzaban esta segunda obra de gracia. Esta mujer enseña que es instantánea y también llegó a enseñar que prácticamente la naturaleza pecaminosa podía ser erradicada. Y ese es el gran movimiento de santidad o de perfeccionismo de aquel tiempo, hermanos. Eso es los inicios del pentecostalismo o del metodismo, de donde surgen iglesias principalmente como las iglesias metodistas, las iglesias wesleyanas, hermanos. Claramente hoy día vemos algo muy diferente a lo que enseñó Wesley. Pero después, hermanos, a los inicios del siglo XX, esto llega a manos de un hombre llamado Charles Parham. Y este hombre, Charles Parham, que es llamado el padre del pentecostalismo, añade cosas nuevas. Él deja de lado la enseñanza de que esta segunda obra de gracia es una santificación profunda y evidente, sino que él enseña que la verdadera evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es la experiencia de la glosolalia, que es la experiencia de hablar nuevas lenguas. Y ahora, hermanos, no fue Parham directamente quien popularizó esta enseñanza, sino en el año 1906 bajo el liderazgo de William Seymour. En el gran avivamiento de Azusa, no sé si algunos de ustedes lo han estudiado, pero ahí se consolidó esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo como evidencia el hablar nuevas lenguas. Si alguien no hablaba en nuevas lenguas, significaba que él no había sido bautizado por el Espíritu Santo y por lo tanto solo era un creyente justificado por la fe, pero que no contenía la segunda obra de gracia o la segunda bendición. Hermanos, si algo nosotros debemos reconocer sobre todo de la enseñanza de Wesley, es que el deseo de santidad de Wesley podía ser genuino, hermanos. Era un deseo genuino de ver la evidencia del Espíritu Santo en santidad, no simplemente en palabras profesadas. La búsqueda de una vida espiritual por parte del sermón de Wesley, hermanos, no podemos negar nosotros que podía ser sincero. Pero había un problema en esto, y era un problema bastante fuerte, que hermanos, el sermón de Wesley o el tipo de predicación de Wesley que después se propagó a través de esta mujer Palmer o de Parham o de Seymour, llegó, hermanos, a constituir creyentes en dos categorías. Y eso claramente no lo encontramos en la Biblia. Primero están los creyentes que tienen el bautismo del Espíritu y los creyentes que no tienen el bautismo del Espíritu. Y esto es algo, hermanos, aberrante. ¿Por qué? Porque inevitablemente llegamos a la conclusión que hay cristianos con diferentes niveles. Hay cristianos que están más completos y hay cristianos que están incompletos. Hay cristianos que son más espirituales y hay cristianos de segunda categoría. Y lamentablemente, hermanos, eso también lo escuchamos en este tiempo, donde normalmente se insta o se incita a buscar el bautismo del Espíritu Santo para que no sigamos siendo cristianos de segundo orden. Pero, hermanos, para ya introducirnos directamente a nuestro texto, la pregunta que nosotros debemos hacernos no es lo que la historia ha enseñado respecto al bautismo del Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿qué enseña la Escritura respecto al bautismo del Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestro texto. Y como primer punto, hermanos, vamos a ver el contexto general de la carta a los Corintios. Es importante, hermanos, de que antes de que definamos el bautismo del Espíritu Santo, primero debemos entender por qué Pablo escribe lo que escribe en el capítulo 12. Y el capítulo, hermanos, o el contexto general de la carta,
La iglesia, hermanos, en Corinto no era una iglesia débil en dones. Todos nosotros conocemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que se caracterizaba por abundancia de dones, pero era una iglesia que tenía bastantes problemas en el carácter, en la conducta. El apóstol Pablo, en esta primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12, mire lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En este primer texto que leemos, podemos ver que la iglesia de los Corintios era una iglesia dividida. Era una iglesia fracturada, hermanos, que estaba padeciendo por causa de esto. En el capítulo 3, versículos 1 al 3, el apóstol dice esto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no soy carnales y andáis como hombres? Hermanos, claramente aquí queda en evidencia que la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura, una iglesia que el apóstol le llega a decir carnales. Ahora, cuando en el tiempo actual se toma la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, pensando de que el apóstol Pablo está enseñando el don de lenguas a partir de esta carta, es una gran equivocación. Porque el apóstol Pablo no escribe la carta para enseñar qué es el don de lenguas. El apóstol Pablo escribe la carta para corregir la deficiencia que está en la iglesia de los Corintios. Y es importante entender eso. De hecho, hermanos, si nos vamos al capítulo 5, nosotros vamos a ver cómo esta iglesia de los Corintios toleraba pecados que ni aún entre gentiles se nombraba. En el capítulo 6 vemos que litigaban entre hermanos. ¿Qué significa esto? Habían contiendas y se estaban llevando a tribunales humanos. En el capítulo 11 vemos que estaban abusando en la cena del Señor. Y en los capítulos 12, que nosotros vamos a estudiar también hoy, desde el capítulo hasta el capítulo 14, vemos que competían, hermanos, con los dones espirituales, otorgándoles, hermanos, superioridad a aquellos que tenían ciertos dones en específicos. Pero hay algo importante, hermanos, en ver aquí, que Pablo no les escribe para decir, hermanos, que algunos de ellos necesitan el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hoy día más sobreabunda? Un llamado urgente a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hoy día no solo de una persona ni de dos, de muchas personas he escuchado a decir, ya eres salvo, bien, esa es la primera parte. Ahora debes buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, pero no encontramos en toda la carta y tampoco vemos en nuestro texto base que el apóstol Pablo les dice esto. Algunos de ustedes necesitan el Espíritu Santo. No. El apóstol Pablo no escribe la carta para esto. ¿Para qué la escribe? Él la escribe para corregir algo profundo, el orgullo espiritual. En Corinto, hermanos, había orgullo espiritual. Y el apóstol Pablo escribe precisamente para combatir y para derribar el orgullo y la superioridad que algunos estaban experimentando en Corinto. Por eso, hermanos, también es necesario que nosotros veamos nuestro contexto inmediato. En los capítulos 12 al capítulo 14, como les decía, el apóstol Pablo trata el tema, hermanos, de los dones espirituales. Pero una vez más, el problema de Corinto, hermanos, no son los dones. El problema de Corinto es la exaltación o la superioridad que le están dando a ciertos dones. Y ellos están perdiendo de vista cosas importantes. Ellos están perdiendo de vista, hermanos, que ellos no se ganaron los dones, que en quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Y los reparte de forma soberana a quien Él quiere y como Él quiere. Pero ellos han perdido de vista eso. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo
escribe estos dos versículos que nosotros leíamos recién, porque algunos creyentes, hermanos, particularmente los que hablaban en lenguas, parecían considerarse que eran más espirituales. Mire lo que puede generar, hermanos, una falsa enseñanza, una confusión que parece que nace de la buena intención, pero puede generar, hermanos, esta exaltación desmedida, una consideración equivocada por un don en específico. Ningún don, hermanos, está por encima de otro. Todos los dones son dados por el mismo Espíritu. La diferencia es que cada don tiene su uso específico y cada cual tiene el llamado a poner al servicio su don, no importando cuál sea, ni en el lugar ni el contexto que tenga que usarlo. Nosotros no elegimos el don, ni tampoco elegimos el contexto donde usaremos el don. Es incorrecto orar, hermanos, para que Dios nos ponga en tal lugar porque no queremos estar en ese lugar. Es correcto decir al Señor, Señor, si no conozco aún mi don, que Él haga su voluntad. Porque conocemos que Él es el que los reparte y Él nos usa según su voluntad. Pero hermanos, volviendo a nuestro texto, versículos 2 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y quiero, hermanos, que podamos ver la fuerza del argumento de Pablo. Él utiliza primero en el versículo 12 un cuerpo, luego un espíritu, luego dice todos y a todos. ¿Por qué esto es tan importante, hermanos? Porque Pablo no está describiendo una segunda experiencia como enseñó Wesley, como enseñó, hermanos, Palmer, como enseñó Parham y como enseñó Seymour. Pablo no está enseñando eso. Pablo está afirmando una realidad, hermanos, que todos los creyentes ya poseen. Él no está hablando de algo que deben buscar. Él no está hablando de algo que tienen que incesantemente intentar por conseguir. No, hermanos. No está dividiendo la iglesia Pablo. No está haciendo a un lado los que ya lo tienen, ni a otro lado a los que tienen que buscarlo. No. Pablo está haciendo lo contrario. Él está, hermanos, destruyendo las divisiones. Él está evitando las divisiones dentro de la iglesia con la enseñanza correcta. Hermanos, si Pablo dice que todos fueron bautizados por un solo espíritu, en un solo cuerpo, entonces el bautismo del Espíritu no puede ser una experiencia reservada para algunos. Eso es muy importante que se entienda. Lo primero que estamos viendo, hermanos, en esta parte del sermón es que si Pablo dice que todos fueron bautizados por un solo espíritu, hermanos, en un cuerpo, entonces el bautismo no puede ser una experiencia reservada para algunos. El apóstol está afirmando que es para todos. Pero en Corinto, hermanos, había divisiones, creyentes inmaduros, creyentes problemáticos, y aún así Pablo dice que todos los creyentes, a pesar de su inmadurez, a pesar de que parece que están viviendo más carnalmente que espiritualmente, él dice, todos fueron bautizados. Y eso, hermanos, cambia completamente lo que nosotros normalmente estamos habituados a escuchar en nuestro contexto. Y eso, hermanos, porque nuestras iglesias, no solamente de Lota, sino de nuestra región, de nuestro país y de Latinoamérica, han sido influenciadas por las enseñanzas principalmente que se inician en Wesley y terminan siendo propagadas por por William Seymour. Es importante que conozcamos un poco de ese contexto histórico, hermanos míos. Pero ahora, teniendo en mente todas estas cosas, hermanos, que son necesarias, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si entendemos lo que no es, si entendemos que no es para algunas personas, si entendemos que no es algo que le da un nivel más alto de espiritualidad a algunos creyentes, entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo?
Pero quiero reforzar algunas cosas primero, hermanos. Lo que hemos visto hasta ahora es que en Corinto había orgullo espiritual. Algunos creyentes se consideraban más espirituales que otros por tener dones más vistos que otros. Pero Pablo, hermanos, no corrige esa actitud. Pablo no corrige su orgullo diciéndoles que los que no tienen esta evidencia tienen que buscar una segunda experiencia, sino que él les corrige recordándoles lo que ya había sucedido. Hermanos, el lenguaje que utiliza Pablo en el versículo 13 está en tiempo pasado y está en pasivo. Eso significa que es algo que ya ocurrió y significa también que es algo que no producimos, sino algo que recibimos. No dice que debemos ser bautizados, dice que fuimos bautizados. ¿Se dan cuenta de eso? Es importante porque no hay un llamado a buscar el bautismo, sino que dice que todos los creyentes ya han sido bautizados. Por eso, hermanos, es importante entonces que nosotros podamos comprender con claridad, hermanos, qué significa entonces ser bautizados con o en el Espíritu Santo. Si no es una segunda bendición, si no es una experiencia exclusiva para algunos, si no es algo reservado para una élite del pueblo de Dios, hermanos, entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y el bautismo, hermanos, del Espíritu Santo es la obra mediante la cual Cristo, escuche esto, es la obra mediante la cual Cristo, por medio del Espíritu Santo, incorpora a todo creyente al cuerpo de Cristo en el momento de su conversión. Eso es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo a la luz de la enseñanza apostólica. Hermanos, aquí no encontramos ninguna evidencia de que el bautismo del Espíritu Santo es principalmente una experiencia emocional. No encontramos alguna evidencia que diga que son sensaciones que podemos experimentar al momento que somos bautizados. Tampoco nos dice que ser bautizados con el Espíritu Santo es una evidencia de superioridad espiritual. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es una obra objetiva de Cristo. Es algo real, hermanos. Es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo de unirnos con Cristo y a su iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo nos une a su cuerpo. Y eso es para todos los creyentes. Ahora, hermanos, quiero explicar algo bastante importante que puede surgir algunas dudas, porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a tomar por ahora solamente la parte de Espíritu Santo. Juan el Bautista está afirmando que el que bautiza con Espíritu Santo, ¿quién es? Es Jesús. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el que nos bautiza en el cuerpo es el Espíritu Santo. Entonces pueden surgir dudas. ¿Serán bautismos distintos? No, a pesar de que muchos en este tiempo han enseñado de que el bautismo que enseña Pablo es un bautismo distinto al bautismo que dijo Juan, de que Jesús sería el que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Pero claramente, hermanos, no estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Juan muestra quién es el agente directo, quién es el Señor del bautismo, y es Jesús. Es Jesús, hermanos, el agente principal del bautismo, porque es Jesús quien derrama su Espíritu. Es Jesús, hermanos, quien comunica la vida del Espíritu en el creyente, y es el Espíritu el que se encarga de unir al creyente con Cristo y con su iglesia. Entonces no son dos bautismos distintos. Es correcto decir que es Jesús quien bautiza. Y al mismo tiempo es correcto decir que quien lleva a cabo ese bautismo guiado por Cristo es la persona del Espíritu Santo. Hermanos, en ninguna obra de redención están separadas las personas de la Trinidad, nunca.
siempre están unidas en todo el propósito redentor, hermanos. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque Juan, hermanos, bautiza en agua, pero Jesús bautiza en Espíritu Santo. El bautismo de Juan es un bautismo muy distinto al bautismo de Jesús, hermanos. Ahora, avanzamos a ver qué significa bautizar. En el término, hermanos, griego, la palabra bautizar es la palabra baptizo, que es la misma palabra que se utiliza, hermanos, para el bautismo en agua, y esto significa sumergir, introducir o inclusive han llegado a definirlo como unir con. Entonces, cuando el apóstol Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la imagen, hermanos, es bastante clara. El espíritu es el que nos une a Cristo y su cuerpo. ¿Quién es el que lleva esa gloriosa obra, hermanos, de unirnos a Cristo y a su cuerpo? Es el Espíritu Santo, hermanos. Y el énfasis de Pablo, hermanos, una vez más, que para mí personalmente es muy importante clarificar esto, no está en la experiencia individual, hermanos. El énfasis de Pablo en el bautismo del Espíritu Santo está en la incorporación de cada creyente a Cristo. Ese es el énfasis del bautismo del Espíritu Santo. En otro tiempo éramos extranjeros, en otro tiempo éramos advenedizos, en otro tiempo estábamos separados, éramos enemigos, pero el Espíritu Santo nos introdujo en Cristo y a su vez en la iglesia. Y en Cristo, hermanos, hemos sido reconciliados, en Cristo hemos sido aceptados, en Cristo hemos sido adoptados como parte de la familia de Dios, hermanos. Por lo tanto, una vez más, el bautismo del Espíritu Santo no consiste en una experiencia momentánea, sino que es la incorporación, hermanos, al cuerpo de Cristo. Y el bautismo, hermanos, no exalta a la persona, como ocurría en el caso de los corintios que le daban realce a un don en particular, o como ha ocurrido a lo largo de la historia, que exaltan a la persona, ven una persona que tiene una experiencia de éxtasis, hermanos, y el ser humano inmediatamente piensa que es una persona superior, le rendimos reverencia, o lo miramos de una manera diferente, solo por el hecho de que está manifestando algo distinto. Pero hermanos, ¿por qué es tan importante esta enseñanza? Porque esto nos libra a nosotros, hermanos, de poder caer en engaños y de poder levantar a hombres pensando que son más espirituales o que son dignos, hermanos, de que nosotros los reconozcamos de una manera distinta, un reconocimiento que solo nuestro Señor merece. Muchas veces, hermanos, por doctrinas torcidas, el hombre se lleva una gloria que no le corresponde. O las personas siguen a otros simplemente porque ven cosas que son despampanantes o cosas que son extrañas. Pero nosotros, antes de poder seguir algo o a alguien, debemos examinar no si habla en lenguas, no si tiene éxtasis, sino si enseña la verdad. Eso es lo que la iglesia debe seguir. Por eso, hermanos, claramente la enseñanza del apóstol Pablo no es exaltar a alguien en particular, la enseñanza de Pablo es exaltar a Cristo. Él quiere dejar a los corintios en su lugar. Todos fueron bautizados por el mismo Espíritu. Todos están introducidos en el mismo cuerpo y aún más, a todos se les dio a beber del mismo Espíritu. No hay ninguno superior entre ustedes. No hay ninguno mayor entre ustedes. El único mayor es la cabeza del cuerpo. Él debe ser reconocido, él debe ser honrado y glorificado, y todos los demás deben sujetarse a aquel que es la cabeza de la iglesia. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Corinto, hermanos. Y ahora, ¿por qué en este tiempo es tan importante entrar en este tipo de temas tan controversiales? Porque la iglesia del presente siglo aún está en peligro de poder ser seducido por enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios. Aún hay muchas personas que en vez de estar orando por crecer en santidad, porque el fruto del Espíritu sea más evidente, están orando para que Dios le permita hablar en lenguas. Están desperdiciando su tiempo devocional en cosas que nunca van a encontrar, porque Dios nunca dará lo que Él no prometió.
Dios nunca dará lo que Él no prometió en su palabra. No hay ningún llamado a buscar el bautismo, hermanos, ninguno. Y lo vamos a ver a lo largo de lo que nos queda de este sermón. Por eso enfatizo, Cristo es el que bautiza con el Espíritu, porque Él es el que envía el Espíritu y Él es el que derramó su Espíritu. Pero es el Espíritu, hermanos, el que nos introduce en el cuerpo de Cristo, porque Él es el que realiza esa obra interiormente. Él es el que nos une a Cristo y a su iglesia. Insisto, no son dos bautismos diferentes. Es una misma obra vista de dos dimensiones diferentes. La mediación de Cristo y la acción interior del Espíritu Santo. Son esas dos obras que nosotros podemos ver. Ahora, hermanos, ¿cuándo ocurre este bautismo? Creo que es una de las preguntas más interesantes. ¿Cuándo ocurre? ¿En qué momento ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Y aquí, hermanos, no debemos dejar que nadie nos responda, sino solo la Escritura. Que la Escritura responda cuándo ocurre esto. Y el apóstol Pablo en el versículo 13 responde y dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Les decía hace un momento, el verbo está en pasado. No dice busquen ser bautizados, no dice algunos serán bautizados, dice fuimos. ¿Y a quién se refiere con fuimos? A todos los creyentes. Hermanos amados, qué doctrina más gloriosa el saber que todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Todo creyente ha sido unido al cuerpo de Cristo y junto a su iglesia, hermanos. Es una realidad que el creyente no debe buscar, sino es algo que ya ocurrió en todo verdadero creyente. Hermanos, si ocurrió con los corintios, incluyendo la realidad que ellos estaban viviendo, hermanos, entonces esto deja en evidencia algo. Que el bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda bendición que ocurre posterior a la conversión, sino que el bautismo con el Espíritu Santo es algo que ocurre al momento de la conversión. Cuando el creyente responde por causa de la nueva vida que el Espíritu impartió en arrepentimiento y fe, en ese mismo momento, hermanos, fue bautizado con el Espíritu Santo. En ese mismo momento fue introducido al cuerpo místico de Cristo, fue unido a Él, y todos sus pecados fueron consumidos en Él. Y toda su riqueza, toda su justicia le fue atribuida a usted. Ahí creo, hermanos, que aplica lo que decía Martín Lutero cuando explica la justificación, de donde nace esta alabanza glorioso intercambio, pero Lutero no le llamaba intercambio, le llamaba el glorioso trueque. Él decía donde el esposo rico toma a la novia pobre, y finalmente el novio rico asume toda la deuda de la novia pobre y la novia pobre recibe toda la riqueza del novio rico. Hermanos, eso es lo que sucede cuando la divina persona del Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo. Nosotros pecadores, muertos en delitos y pecados, indiferentes, indispuestos, ahora con un corazón nuevo, ahora arrepentidos y creyendo en la persona y obra de Cristo, somos introducidos a Él. Y toda la enemistad que nos separaba, hermanos, fue consumida. Cuando Cristo dijo, consumado es, hermanos, en realidad fue consumado. Todos aquellos que el Padre determinó salvar en la eternidad, hermanos, el Espíritu Santo llega un momento en su vida que los introduce a Cristo y todos sus pecados son completamente consumidos. Y ahora no solamente Él está unido a Cristo espiritualmente, sino que es parte de la iglesia universal. Él es un miembro del cuerpo de Cristo, hermanos. Y eso es algo tremendamente glorioso. El problema es que no nos causa gozo y alegría conocer esto. Normalmente al ser humano le causa más gozo el saber que vamos a hablar en un lenguaje que no conocemos o que vamos a hablar en lenguas angelicales, aunque no entendamos absolutamente nada. Al ser humano en su estado natural le llama la atención lo novedoso, lo nuevo, pero no le llama la atención la verdad. Pero hermanos, esto es lo que enseña la Escritura respecto al bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, si el bautismo del Espíritu es lo que nos incorpora a nosotros al cuerpo de Cristo, y si todos los creyentes están en el cuerpo de Cristo, hermanos, entonces el bautismo ocurre cuando alguien pasa a ser creyente.
Inmediatamente cuando usted se arrepiente y cree, es bautizado. Ahora, ¿sintió algo? Puede que sí, puede que no. Pero la experiencia no determina si fue bautizado o no fue bautizado. Lo que determina si en realidad usted fue bautizado con el Espíritu es la evidencia del arrepentimiento y la fe, que es la conversión. Porque esa es la evidencia de la nueva vida que hemos recibido por el Espíritu Santo. Hermanos, el creyente es bautizado en el momento que cree, no después. No una semana después, no años más tarde, no es una segunda bendición, no es una segunda obra de gracia, sino en el momento que Cristo lo salva, en ese momento el creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Hermanos míos, no les estoy hablando solamente desde la experiencia de afuera. Por mucho tiempo oré por ser bautizado con el Espíritu Santo y por hablar lenguas. Y a pesar de mi oración sincera, a pesar, hermanos, de mi búsqueda incesante por eso, nunca pude hablar en nuevas lenguas. Y no sabes cuánta frustración tenía, hermanos. No saben cuánto dolor experimentaba al ver que otros hablaban en lengua y que ellos podían tener una comunión distinta con Dios que la que yo no tenía, hermanos. Gloria al Señor si algunos de ustedes nunca conocieron esta doctrina que separa y que hace, hermanos, un grupo de élite dentro de la iglesia y un grupo menospreciado. Pero muchas personas han vivido lamentablemente, hermanos, esta realidad donde quedan relegados por no hablar en nuevas lenguas. Donde inclusive, hermanos, prácticamente era como una imposición. Si venía un predicador carismático y que hablaba nuevas lenguas, normalmente salía del púlpito y si te tocaba y no hablabas en nuevas lenguas, prácticamente quedabas en vergüenza delante de todos. Porque era prácticamente una manipulación, hermanos. Qué terrible, hermanos. Pero la palabra del Señor nos enseña la verdad. No nos manipula, no nos enseña simplemente emociones pasajeras, hermanos. Por eso el bautismo del Espíritu no es una experiencia que debemos buscar. Escuche esto, es una realidad que debemos entender. Eso es lo que han afirmado los teólogos reformados a lo largo de todo el tiempo de la Reforma en adelante. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que debemos buscar, es una realidad que debemos entender. Ahora, vamos a un nuevo punto, hermanos. Me gustó mucho cuando escuché un día a R.C. Sproul hablar de los mini Pentecostés. Y por eso le denominé a este punto los mini Pentecostés que tenemos en Hechos. Porque alguien podría preguntar, si todos reciben el Espíritu Santo en su conversión, ¿qué hacemos con el libro de los Hechos? ¿Acaso el libro de los Hechos no registra en Hechos 2 el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Y luego, ¿no es acaso que vemos también esos mini Pentecostés con samaritanos, con gentiles que eran temerosos de Dios y con los discípulos de Juan, que no conocían del Espíritu Santo? También vemos cómo el Espíritu Santo desciende, son bautizados y ellos hablan en nuevas lenguas. Desde ahí principalmente sacan la enseñanza de que la evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo es, hermanos, el hablar nuevas lenguas. Pero algo importante de conocer, hermanos, del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos no es un manual normativo. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal. El libro de los Hechos es un libro de las experiencias de la transición de la iglesia primitiva. Hermanos, no es normativo, no regula las doctrinas, es una narración histórica de la expansión de la iglesia. Si nosotros ponemos atención al versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo todo el libro de los Hechos sigue el programa establecido por Cristo en este versículo. Leamos Hechos 1:8. Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que samaritanos y judíos no se veían. Y lo último de la tierra está incluyendo ¿a quién? A gentiles.
Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esos mini Pentecostés, no debemos perder de vista esta afirmación, que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, ellos ahora serían sus testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Y lo que hace el libro de Hechos, hermanos, es mostrar el cumplimiento progresivo de este versículo. Por eso, hermanos, en este proceso nosotros encontramos 4 momentos, como les decía, donde el Espíritu Santo es derramado. Primero, Hechos 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Vamos a leerlo de manera rápida, hermanos, porque son algunos versículos. Hechos 2, 1 al 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, escuche esto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Es importante notar, hermanos, que de todos los que estaban orando, cuando el Espíritu Santo es derramado en el día del Pentecostés, en cumplimiento, hermanos, del nuevo pacto, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice algunos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 8, versículo 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Dice de la siguiente manera: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recordemos quiénes son los samaritanos, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, este versículo en particular ha sido, hermanos, el centro de mucha controversia, porque aquí encontramos algunas cosas. El evangelio está siendo predicado. Los samaritanos están creyendo, pero pasa algo. El Espíritu Santo no había descendido. Ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Ahora, cuando llegan los discípulos judíos, ahí ellos oran por los samaritanos que habían creído y ahí el Espíritu Santo desciende. Y es importante que todos recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora la gran pregunta, hermanos, ¿por qué el retraso del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió sobre ellos en el momento que creyeron? ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque los discípulos judíos era necesario que estuvieran para que validaran la inclusión de los samaritanos al cuerpo de Cristo. Hermanos, mire, escuche esto, es muy importante. Si los samaritanos hubiesen recibido inmediatamente el Espíritu Santo con la predicación del Evangelio, probablemente los samaritanos hubiesen hecho una iglesia aparte de los judíos. Hubiesen iniciado una iglesia distinta porque hubiesen mantenido la separación que los mantenía hasta ese momento. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no vino? Porque era necesario que los judíos vieran de que el mismo Espíritu que descendió sobre ellos también descendió sobre los samaritanos. Y que los samaritanos entendieran, al igual que los judíos, que el mismo Espíritu que vino sobre judíos y samaritanos es el mismo Espíritu que los incluyó en el mismo cuerpo. Hermanos amados, el ser humano es muy divisivo. El ser humano normalmente busca estar en el lugar más alto por su propia naturaleza, pero Dios retiene el Espíritu Santo para que no ocurran que se dividan las iglesias, iglesia de samaritanos, iglesia de judíos, sino para que sea una sola iglesia y para que los creyentes judíos reconocieran la inclusión de los samaritanos en el pueblo de Dios. Algo impensado, hermanos. Es algo impensado que los judíos reconozcan a los samaritanos como hermanos, es impensado.
Pero ¿quién es el único que pudo hacer eso? El único que unió a judíos, samaritanos y gentiles en un mismo cuerpo es Jesucristo, por medio de su Espíritu. Por eso ya no hay enemistades, ya no hay paredes que nos dividan, hermanos. Fuimos todos hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a Hechos 10, 44 al 47. Hechos 10, 44 al 47. Dice lo siguiente, hermanos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos cayeron? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos. Y se quedaron atónitos cuando gentiles temerosos habían recibido el mismo Espíritu Santo, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué era tan importante que en los episodios posteriores relatados en el libro de los Hechos, también el derramamiento del Espíritu en esa particularidad se evidenciara con hablar lengua? No porque sería un principio regulador durante toda la historia de la iglesia, hermanos. No, era necesario que los judíos se convencieran de que tanto samaritanos como gentiles habían recibido el mismo Espíritu. Y no eran hermanos de menor categoría, no iban a ser sus sirvientes, no iban a ser sus esclavos, hermanos. En ese tiempo los judíos tenían esclavos y ellos miraban a los samaritanos como una raza inferior y a los gentiles como perros gentiles. Hermanos, de verdad que es tan importante intentar visualizar, hermanos, lo fuerte que fue para los judíos ver a samaritanos hablando en lenguas. Ver a gentiles hablando en lenguas, reconociendo que el mismo Espíritu los había bautizado, hermanos. Es algo extraordinario de ver cómo el Espíritu Santo, hermanos, que es completamente santo, no hacía las diferencias que los judíos hacían siendo pecadores. Los judíos se creían una raza especial, menospreciaban a samaritanos y a gentiles, y el Espíritu Santo descendiendo sobre samaritanos, judíos y gentiles. Qué extraordinario, hermanos. Qué extraordinario. Versículo 47. Pedro no queda indiferente a esto y respondió de la siguiente manera: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? ¿Hay algo que impida que ellos sean unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia visible? ¿Hay algo que impida que ellos caminen como nosotros y sean nuestros hermanos? ¿Y ya no sean más perros gentiles ni simplemente unos samaritanos? ¿Hay algo que lo impida? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hizo diferencia. El Espíritu Santo obró en el cumplimiento de lo que había sido anunciado por el profeta Joel. Y ahora todos estaban siendo bautizados, todos estaban siendo unidos en un solo cuerpo, judíos, samaritanos, gentiles. Y encontramos otro episodio más, hermanos. Aparte de lo que acabamos de ver, cómo Dios estaba mostrando esa igualdad total, no había diferencia. Hermanos, si no había diferencia entre judíos, samaritanos y gentiles, ¿habrá diferencia porque alguno tiene un don y otro tiene otro don? ¿Significará de que el que habla en lenguas es bautizado y es un nivel espiritual superior? No, hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera. El bautismo del Espíritu Santo es la incorporación de judíos, gentiles, hermanos, temerosos, samaritanos al cuerpo de Cristo y disfrutan de la misma comunión. El judío no tiene más acceso que nosotros, el judío cristiano. No tiene más acceso por su ascendencia judía, hermano, no. La ascendencia no garantiza absolutamente nada, hermanos. Por eso en el cuerpo de Cristo, hermanos, y me encanta esa ilustración, esa analogía que hace Pablo, en el cuerpo de Cristo no hay miembros mutilados. Usted puede ver una persona que se le mutila la pierna y le hacen un injerto de una pierna, no sé, de plástico, de un brazo de plástico. Hermanos, en el cuerpo de Cristo no existe eso. No existen hermanos de plástico que no tienen vida dentro del cuerpo. Eso no existe, hermanos. Todos aquellos que hemos sido injertados en Cristo gozamos de la vida de Cristo. No existen hermanos de plástico en el cuerpo de Cristo. Eso no existe, hermanos.
Es glorioso pensar de que cada creyente disfruta de la misma vida, disfruta de la misma plenitud del Espíritu Santo. Cuando Él dice que nos dio a beber del mismo Espíritu, no está diciendo que algunos beben más al punto de embriagarse del Espíritu, no. Está hablando de que nos dio a beber del mismo Espíritu porque gozamos de la misma plenitud, hermanos. Gozamos de la misma plenitud. Y en Hechos 19, 1 al 6, hermanos, cuando los discípulos de Juan, ellos conocían el mensaje, pero no conocían el evangelio completo. Habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan. Pero ¿qué nos dice el texto? Cuando ellos creen en el evangelio, cuando creen en el mensaje correcto y completo, ¿qué sucede? Reciben el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo reciben? ¿Días más tarde? No, en el momento en que creyeron. Creen y el Espíritu Santo los bautiza. Por eso, hermanos, el principio que nosotros vemos en toda la expansión del libro de los Hechos es Jerusalén, Judea, Samaria y los gentiles. Cada grupo recibe el mismo espíritu y las lenguas no es lo regulativo para siempre, sino la evidencia necesaria para que los judíos se convenzan que no hay una raza inferior, que no hay hermanos de segunda categoría. Todos estamos en el mismo cuerpo y todos disfrutamos del mismo espíritu. Qué glorioso, hermano. Gloria al Señor por eso. Por eso, hermanos, no hay ninguna norma que regule doctrina. Las cartas apostólicas son doctrinales. El libro de los Hechos no es doctrinal, no es normativo. Es la transición, hermanos, de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Es tan importante esto que estamos hablando, hermanos. Le rogaba al Señor que esto pudiera impactar nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que en vez de estar buscando cosas que Él no ha prometido, demos gracias por lo que Él ya nos ha dado. Honremos y glorifiquemos al Señor porque estábamos muertos y perdidos y hoy estamos en el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. Y ahora, hermanos, creo que es un punto bastante importante. Creo que este es el quinto punto. Después de ver, hermanos, lo que la Escritura enseña respecto al bautismo del Espíritu Santo, creo que debemos aclarar algunos errores que suelen generar confusión respecto a este tema. Van a ser varios y los voy a decir de forma rápida, hermanos, en honor al tiempo. Algunas personas han llegado a decir de que el bautismo del Espíritu Santo era algo que solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no hay registro del bautismo del Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para el nuevo pacto. Cuando vemos en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Los creyentes del antiguo pacto fueron regenerados. El Espíritu Santo los cambió para que respondieran en arrepentimiento y fe, pero no disfrutaron de esta obra gloriosa, hermanos. No disfrutaron de esta obra gloriosa. Por eso del Antiguo Testamento el Espíritu obraba, pero el nuevo pacto, hermanos, es donde el Espíritu Santo incorpora al creyente directamente a Cristo por medio de la fe. Segunda, hermanos, quizás equivocación o error, de que el bautismo es solo para algunos creyentes. Ya lo enfatizamos claramente a lo largo del sermón, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No algunos, no los más espirituales. ¿Cuál es la respuesta? Todos. Todos, hermanos. Esa equivocación que dice que es una segunda bendición que hay que buscar después de la salvación, Pablo responde a los Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si son las obras, es algo que podemos conseguir por nuestro esfuerzo. Si es por la fe, entonces lo recibimos en el momento en que creemos. No lo recibimos después de la salvación. La respuesta, hermanos, está implícita. Recibieron el Espíritu cuando creyeron. No tiempo después, no años después, no es una segunda etapa. Cuarto, hermanos, ¿puede un hombre producir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué hago esta pregunta? Por lo que pasó con los samaritanos.
Esperaron a los discípulos, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, no, eso no quiere decir que un hombre puede dar el bautismo del Espíritu Santo. El único que bautiza con Espíritu Santo es Jesús. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. No lo hace un pastor, no lo hicieron los apóstoles, tampoco se consigue haciendo una campaña, hermanos. Es una obra soberana de nuestro Señor. Él es el único que bautiza con Espíritu Santo. 5, hermanos. ¿Es la evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo hablar en lenguas desconocidas? No, hermanos. 1 Corintios 12, 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. No todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos hablan lenguas. Por lo tanto, hermanos, hablar en lenguas no puede ser la evidencia universal del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, 6, ¿es una experiencia emocional? ¿Podemos medir el bautismo por una experiencia emocional? No hay ninguna evidencia, hermanos, de que se base en sentimientos, sino se basa exclusivamente en lo que Cristo hizo. Es una realidad objetiva, no sensacional, hermanos. No de sensaciones, no tiene que ver con eso. No es una experiencia mística, sino es una experiencia única. Es única. No puedo volver a ser bautizado una y otra vez, al igual que no puedo nacer hoy día de nuevo y desnacer mañana y volver a nacer pasado mañana. Eso no existe, hermanos. No puedo desnacer y tampoco puedo ser desbautizado, no. Son hechos únicos. 7, ¿sigue existiendo hoy el bautismo del Espíritu Santo? Hermanos, mientras sigan existiendo personas que responden en arrepentimiento y fe, significa que el Espíritu Santo sigue añadiendo a personas al cuerpo de Cristo. Y el bautismo del Espíritu Santo es algo excepcional, hermanos. Es una obra gloriosa que describe cómo alguien entra al cuerpo de Cristo. 8. Es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en fuego que describe Juan en Mateo 3, versículo 11 y 12. Leíamos delante que él bautizaba en agua, el Señor Jesús bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Parece que fueran una misma cosa, pero el versículo 12 dice, su aventador está en su mano, de Mateo 3, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos míos, es una gran confusión pensar que el bautismo del Espíritu Santo es el mismo bautismo en fuego, como enseñó Parham, como enseñó Seymour, que el bautismo en fuego es una repetición del Pentecostés. No, hermanos, la afirmación de Juan es que el bautismo en Espíritu Santo es para los creyentes y el bautismo en fuego es el juicio. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautismo? Nos introduce en Cristo. El trigo son sus hijos y Él nos deja en su granero, a salvo. ¿Dónde estamos a salvo? En Cristo. Y dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es juicio. Y eso está representando el bautismo en fuego. Por lo tanto, no confundamos esa enseñanza que lamentablemente hoy es de mucha confusión. 10. ¿Es lo mismo que el bautismo en agua? Hermanos, ¿el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo en agua? No, son dos cosas completamente diferentes. El bautismo del Espíritu Santo es la obra interna del Espíritu Santo y el bautismo en agua es la obra externa que representa lo que el Espíritu ya hizo interiormente. Otra pregunta de la misma pregunta. ¿Es posible recibir, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo cuando alguien se bautiza? La única forma que alguien sea bautizado con el Espíritu Santo mientras sea bautizado es que haya descendido al agua sin ser salvo y que en ese momento Cristo lo salve. Es la única opción. Porque el bautismo del Espíritu Santo está asociado a la fe y al arrepentimiento, que son las respuestas de la obra de vida que ha impartido el Espíritu. Entonces es imposible que el bautismo imparta bautismo del Espíritu Santo. La única forma sería esa. Y algo que no sucede, hermanos, normalmente. No es el patrón. Normalmente el creyente debería ir siendo creyente.
y debería evidenciar lo que ya pasó en su vida. Ya es parte del cuerpo, ya está bebiendo de la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, último punto, hermanos, a evidenciar de los errores comunes que se cometen. ¿Es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo con la morada del Espíritu? ¿Es lo mismo el bautismo con el sello del Espíritu? ¿Es lo mismo el bautismo del Espíritu con la llenura del Espíritu? La respuesta sencilla, hermanos, es no. No es lo mismo. Claramente la morada tiene que ver con esa venida permanente del Espíritu Santo, que va a ser nuestro próximo sermón. El sello tiene que ver con pertenencia y con seguridad de que pertenecemos al Señor Jesús, hermanos, y la llenura es lo que siempre se nos manda a buscar. El bautismo es algo único, la llenura es el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que el creyente no puede conformarse con ser lleno hoy, porque necesitará ser lleno mañana, y necesitará ser lleno pasado mañana, y necesitará ser lleno el próximo mes, y necesitará ser lleno hasta el último suspiro que dé en esta tierra. Por eso el bautismo no debe confundirse con la llenura. El bautismo lo recibimos de gracia por el Espíritu Santo y la llenura es algo que debemos buscar, pero el poder no está en nosotros, sino en el Espíritu Santo. Por eso Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, imperativos, orden, llenos del Espíritu Santo. La llenura es un mandato. Se repite y es progresiva. Sí debemos crecer en ser cada día más gobernados por el Espíritu Santo. En cambio, el bautismo es único, es el inicio de la vida del creyente, es la introducción al cuerpo de Cristo, no es un mandato, no se repite en el tiempo y no depende de nuestro nivel de santidad. No depende de eso, por eso es importante. Entonces no depende, puedo vivir la vida a mi manera. No, porque es un mandato ser lleno. Ese mismo Espíritu que lo bautizó, que mora y que lo selló, es el Espíritu que debe gobernar nuestras vidas. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso, hermanos míos, es tan importante que nosotros aprendamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando nosotros, hermanos, estamos recién caminando en esto, debemos creer lo que la palabra nos enseña. Ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. No somos extranjeros, estamos en el cuerpo de Cristo. Nuestra seguridad no descansa en una experiencia. ¿Ha escuchado alguna vez usted a un creyente sufrir porque él no ha experimentado nada? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido víctimas de decir que solamente somos pura palabra, solamente a la Biblia, y en realidad no tenemos nada del Espíritu Santo, cuando el lenguaje del Espíritu Santo son las Sagradas Escrituras? Es la palabra de Dios la que ha sido inspirada, hermanos, por el Espíritu Santo. Pero al entender esta verdad bíblica, eso no da lugar para el orgullo espiritual, hermanos. No da lugar para el orgullo espiritual, porque todos recibimos el mismo Espíritu. Amén, hermanos. Pongámonos en pie. Como conclusión de esto, hermanos, y vamos a pasar a orar. Como conclusión, hermanos, quiero que entendamos lo siguiente. Que la gloria, hermanos, del Pentecostés no es que algunos recibieron un poder especial. La gloria del Pentecostés, hermanos, es que Cristo comenzó a formar su pueblo del nuevo pacto en el día del Pentecostés. La gloria es que fueron todos incorporados al cuerpo, todos fueron unidos, todos beben del mismo Espíritu, y el Espíritu Santo, hermanos, no divide la iglesia. El Espíritu Santo no crea niveles de espiritualidad. El Espíritu Santo no establece esas cosas. El Espíritu Santo establece unidad. Hermanos, el Espíritu Santo produce un cuerpo que está unido y que bebe del mismo Espíritu. Por eso es tan importante que en el próximo sermón veamos ahora cómo ese Espíritu que nos introduce al cuerpo mora en nosotros de manera permanente y es nuestro gran ayudador, y veremos cuáles son las consecuencias de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, oh Señor, damos gracias por este precioso tiempo que nos has dado de poder estar a la luz de tu palabra, comprendiendo, Señor, esta gloriosa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, unidos a Cristo para siempre. Señor, que está sujeta a tantas malas interpretaciones, que a lo largo del tiempo ha generado tantas confusiones, tantos dolores, Señor, tantas frustraciones en tantas personas. Pero te glorificamos y te honramos,
por permitirnos comprender a la luz de tu palabra, no lo que la historia ha enseñado, no lo que los hombres han enseñado, sino lo que tu Espíritu inspiró para nosotros y para nuestros hermanos en el ayer. Gracias, Dios mío, por esas instrucciones apostólicas. Gracias por esas palabras, Señor, guiadas por tu Espíritu para nuestros hermanos de Corinto, porque son tan útiles y necesarias para nosotros hoy. Gracias por unirnos a Cristo. Gracias por darnos a beber del mismo Espíritu. Gracias, Señor, porque no miraste nivel educacional, ni color de piel, ni etnia, nada, Señor. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y por pura gracia, Señor, nos salvaste, nos diste vida nueva y nos introdujiste en Cristo. Y nos diste vida juntamente con Él. Y disfrutamos de la comunión con la Iglesia Universal, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Qué glorioso, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Oramos y pedimos, Señor, que este mensaje impacte nuestro corazón y podamos entenderlo a la luz de tu palabra. Oramos en Cristo. Amén y amén.